Vamos al capítulo 1, el versículo 1. Miqueas 1:1. ¿Listos? Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Dios, aquí estamos delante de ti una vez más. Esta mañana, necesitados de tu mirada. Porque a veces nuestra propia mirada nos confunde acerca de nosotros mismos. Nos confunde sobre lo que vemos en los demás. Nos confunde para entender las cosas de la vida. Nuestra mirada no es suficiente. Necesitamos saber lo que tú miras. Y por eso estamos aquí esta mañana. Porque tu mirada es lo que nos conduce a la salvación. Espíritu Santo, háblenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Esta mañana quiero concentrar la palabra de Dios en la última frase del versículo 1. La hemos concentrado en algún momento en alguna otra parte del versículo 1. Creo que es ya el tercer mensaje sobre el versículo 1 de Miqueas. Pero quiero en esta oportunidad, en la última frase que dice: esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. La Reina Valera dice: esto es lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Y a lo que quiero apuntar, hermanitos, es el hecho de que este libro es la mirada de Dios acerca de Samaria y de Jerusalén. Eso es en esencia el contenido del libro. Lo que Dios vio. Cuando dice: esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas. ¿Y qué contiene esa palabra? Bueno, la última frase dice: bueno, la palabra contiene la visión de Dios acerca de Samaria y de Jerusalén. Miqueas, el libro de Miqueas entonces es la mirada, lo que Dios vio acerca de Samaria y de Jerusalén. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanitos? Porque indudablemente Israel está viviendo uno de los periodos más prósperos. Y quizá el mismo rey Jeroboam II, cuando miraba Samaria, pues quizás miraba una ciudad próspera, fortalecida. La descripción que en el libro de los reyes se nos hace acerca del reinado de Jeroboam II, pues habla que él fortificó la ciudad, que él construyó una serie de edificios, construyó una serie de terraplenes, armó muy bien al ejército. Imagínense que en el reino del norte, o sea en Samaria, los reyes duraban bien poco, porque siempre había una rebelión, un asesinato. Los reyes duraban meses, duraban 2 años, 3 años. Cuando usted lee el libro de los reyes,
particularmente el libro segundo de Reyes, pues usted va a ver la manera corta de cada reinado, porque había a cada momento una sublevación. Sin embargo, el reinado de Jeroboam II, de una manera fuera de serie, duró 40 años. Un reinado tan grande da una serie de estabilidad, prosperidad. Le permite a un rey desarrollar sus propósitos, sus programas. Y bajo el reinado de Miqueas, de Jeroboam II, es que Miqueas predica en Samaria. Jotán, Acaz y Ezequías son de Jerusalén, son reyes de Jerusalén. La visión es sobre Samaria, Jeroboam II, y sobre Jerusalén, Jotán, Acaz y Ezequías. Quizá cuando Jeroboam II miraba Samaria y miraba el reinado de Israel, podía decir: estamos viviendo uno de los momentos más prósperos de la historia. La mirada del rey sobre su ciudad, sobre su país, podría ser una mirada benevolente, aceptable. Si le tocara a Jeroboam II dar un informe acerca de cómo están los índices de economía, de prosperidad, de crecimiento, el ingreso per cápita, cómo está esa macroeconomía de Samaria, quizás el gobierno de Jeroboam II diera un informe alentador y dijera: estamos viviendo uno de los momentos más prósperos de la historia. Quizá fuera hasta elegido por las Naciones Unidas como un país próspero, en franco desarrollo, que había pacificado la región. Y esa sería la mirada del gobierno y la mirada de las naciones. Pero Dios tiene otra mirada, y esa otra mirada es la que nos interesa. A veces nosotros tenemos una mirada acerca de nosotros, acerca de los demás, acerca de la realidad que vivimos, acerca de nuestros objetivos en la vida, acerca de lo que anhelamos, o acerca de lo que somos. Pero ¿cuál es la mirada de Dios? ¿Cómo Dios nos mira? ¿Cómo Dios interpreta? ¿Cómo Dios valora? ¿Cómo Dios examina? ¿Cómo Dios evalúa? Y algo que está claro en la Biblia es que Dios tiene una mirada diferente a la de los hombres. Lo hemos hablado muchas veces, y a lo largo de la Biblia pues hay tantos ejemplos en cuanto a que la manera en que Dios mira tiene ciertos criterios distintos a los nuestros. Y por eso Lucas llegará a decir: lo que los hombres tienen por sublime, para Dios puede ser abominable. Y lo que los hombres tengan por abominable, para Dios puede ser sublime. Esa manera divina de ver la realidad humana es la que esta mañana la palabra de Dios quiere incitarnos a buscar. ¿Cómo poder encontrarnos con la mirada de Dios y poder tomar decisiones en la vida que vayan acordes y en armonía con la mirada de Dios? Ya hace poco hablábamos de cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para ungir rey. Uno de los pasajes clásicos para hablar de la mirada humana y la mirada de Dios. Y por muy hombre de Dios que fuese Samuel, por muy entendido que sea de las cosas de Dios, sigue teniendo una mirada humana, porque eso somos. No podemos tener una mirada divina porque somos humanos, pero nos es posible, a través de la gracia de Dios, poder accesar a la mirada divina a través del Espíritu Santo. Y Samuel, cuando llega a la casa de Isaí y ve el primogénito Eliab, pues él no tiene la menor duda de que ese es el rey. Y Dios inmediatamente interrumpe sus pensamientos, porque él lo estaba pensando. Y dice: y cuando vio, decir su mirada humana, cuando él vio, dijo: este es. Iba a proceder a la unción bajo su decisión, una decisión basada en su mirada.
Pero Dios lo detuvo y le dijo: no, ese no es. Porque yo, y ahí le marca la distinción, porque yo no veo lo que los hombres ven. Los hombres ven la apariencia, mas yo miro el corazón. Y la mirada de Dios es una mirada que desconcierta, porque a veces las apreciaciones que Dios hace son tan radicalmente distintas a las que hacemos los seres humanos. Cuando en el templo de Jerusalén estaba aquella viuda en medio de otros judíos ofrendando, y dice el evangelio que muchos echaban mucho dinero en las arcas. Y claro, era un acto visible echar el dinero en el alfolí. Y los que estaban viendo decían: qué generoso ese hombre. Él sí ama el templo, sí ama a Dios, porque echaban mucho. Apareció una viuda con apenas un centavito. Imagine un centavo de dólar. ¿Qué puede representar un centavo de dólar? Y la mujer echa la monedita. Y claro, hasta los mismos que ofrendaban dijeron: ¿para qué traen esta cosa más que ni la contamos, más que ni entra ni ajusta? Y dice, y vio Jesús a esa viuda y dio una sentencia. Y dijo: esta mujer ha dado más que todos. Pero ¿cómo podía decir semejante cosa? Porque él tiene otro criterio. La mirada de Jesús mira lo que los hombres no miran. Y Jesús dice: es que ustedes ven que ellos traen mucho, pero ustedes ven lo que da. Ustedes no ven lo que no dan. Ustedes ven lo que ellos traen para dar, pero yo veo lo que no dan, dice Jesús. Y respecto a lo que no dan, esto no es nada. Esto es lo que les sobra. Porque lo que no dan es muchísimo mayor, es extensamente vasto, que esto que ustedes ven, que en apariencia es bastante, esto no es nada. Esto es lo que les sobra. Es la mirada de Dios. Dios así mira las cosas, en proporción no a lo que doy, sino a lo que no doy. Mientras que la viuda, dice, ha dado más, porque eso que ella tenía no era lo que le sobraba. Lo que ella tenía era todo lo que tenía. No se estaba guardando nada, no estaba reservando nada, no se estaba quedando con nada. No era lo que le sobraba, era todo su sustento. Y cuando alguien da todo lo que tiene, da más, porque no dio de lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Jesús tiene una mirada diferente. La mirada de Dios tiene criterios radicalmente distintos a los seres humanos. Y el problema nuestro es que a nosotros nos encanta conformarnos o tranquilizarnos con la mirada humana. Si los hombres nos ven y nos aprueban, eso es lo que nos importa. Si ante los ojos de los hombres salimos aprobados, pues estamos satisfechos. Porque como dicen las cartas de Pablo, trabajamos para el ojo humano.
Y ese es el gran problema de la espiritualidad evangélica, que está condicionada por la aprobación y la aceptación de los demás. La espiritualidad evangélica está movida y motivada por la aprobación humana. Si los hombres me ven y emiten un juicio favorable, estamos satisfechos. Y llegamos a interiorizar como placentero y como oficial la mirada de los hombres sobre nosotros. Y no tenemos la preocupación, y esto es lo que la palabra de Dios quiere esta mañana incitarnos. No tenemos la preocupación de preguntarnos, pero ¿cuál es la valoración de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Cómo es que Dios valora el asunto? ¿Cuál es el juicio divino? Cuando hablo de juicio estoy hablando de evaluación. ¿Cuál es el criterio de Dios para mi situación? Amparados a la aprobación humana, nos desencantamos por la búsqueda de la aprobación divina. Satisfechos con la valoración humana, desistimos de inquietar el corazón acerca de la valoración divina sobre nosotros. Una vez aprobados por los hombres, pues ya no nos interesa preguntarnos sobre la aprobación divina. Una vez que a nivel humano la cosa no resulta crítico, bueno, nos sentimos satisfechos, aprobados, contentos, y no hay una inquietud por saber cuál es la mirada divina sobre nosotros. Y esto es lo que es Miqueas. Miqueas es esa mirada de Dios acerca de Samaria, que aunque su rey pueda valorar como positiva su administración, Dios le va a decir: Samaria es para mí un fracaso. Samaria para mí es una ciudad desaprobada. Jerusalén, yo desapruebo Jerusalén. Ezequías oirá la palabra de desaprobación de Dios. Y la diferencia entre Ezequías y Jeroboam es que Ezequías abrirá su corazón a la mirada divina. Ezequías abrirá su corazón a decir: bueno, no me interesa lo que yo pienso sobre Jerusalén, me interesa lo que Dios piensa sobre Jerusalén. Y Jeroboam pues va a cerrar su corazón porque siente que Samaria está bien, y que este profeta lo que es un incómodo, y va a despreciar la lectura de Dios, mientras que Ezequías va a abrir el corazón a la lectura divina sobre sí mismo. ¿Qué tanta preocupación tenemos? ¿Qué tanto se inquieta el corazón por saber, pues, que Dios esté aprobando lo que hago, aunque los hombres no lo aprueben? ¿O qué tanto es que Dios no aprueba, aunque los hombres lo aprueban? Son criterios divinos. En la vida tendremos esas realidades. A veces los hombres van a aprobar ciertas realidades en mi vida que Dios no las aprueba. Y a veces los hombres van a desaprobar realidades en mi vida que Dios las aprueba. ¿Cómo vivir con los criterios de Dios en la vida? Ese es el asunto. ¿Cómo caminar sobre la tierra con los criterios divinos? Si los muchachos pudieran trabajar con los criterios divinos, no estarían queriendo engañar a papá o a mamá y pensar que la han hecho porque el papá no se dio ni cuenta o la mamá no se dio ni cuenta. La hicimos.
Si pudieran trabajar con los criterios divinos, podrían caminar sobre la tierra preocupándose por la mirada divina sobre sus vidas, por la perspectiva de Dios acerca de sus vidas. Y esa perspectiva pues les llevaría a la toma de ciertos caminos que serán al final productivos para ellos. Porque los únicos beneficiados de saber tomar el camino correcto, pues somos nosotros. Y lo que Dios le da a Israel, lo que Dios le da a Jerusalén, lo que Dios le da a Samaria y a Judá, es la oportunidad de experimentar la gracia divina a través de una palabra que contiene la mirada de Dios. La palabra es eso. La palabra es el mensaje que contiene la mirada divina acerca de nosotros. La palabra es en esencia la perspectiva divina acerca de nuestros caminos. Por eso buscar una palabra es querer buscar comprensión divina acerca de nosotros. Buscar una palabra es buscar una luz para nuestros caminos. Todo creyente de verdad interesado en que su vida marche en armonía con los pensamientos divinos debería anhelar una palabra, porque en la palabra es que Dios le va a enviar la visión. La palabra es la portadora de la visión divina acerca de nosotros. Miqueas es portador de la palabra que contiene la visión de Dios acerca de Samaria y de Jerusalén. Y en esa visión, pues Dios le va a mostrar a Samaria y a Jerusalén los movimientos divinos. Cómo Dios se está moviendo. Y claro, es importante esto porque nuestra vida tendrá éxito en la medida que vayamos marchando al ritmo de cómo Dios se mueve. Porque si Dios va en una dirección y yo voy en otra, pues tarde o temprano voy a encontrarme en un descalabro espiritual, en un caos de vida. Si Dios comienza a marchar en una dirección y yo comienzo a irme en otra dirección, no pasará demasiado tiempo en evidenciarse en nuestra propia realidad un caos de vida que va a reflejar esa ruptura de la armonía entre el camino de Dios y el mío. Aunque estemos en la iglesia. Que estemos sentados en la iglesia no significa que estemos marchando armónicamente con Dios. No significa que estemos marchando de manera en sintonía con Dios. Este es justamente el gran problema de Samaria. Están en el templo, pero sus caminos ya van distintos a los caminos de Dios. Ese es el reclamo de Isaías en el capítulo 8. 1. El reclamo de Jeremías en el capítulo 7. El reclamo de Amós en el capítulo 5. El reclamo de Miqueas en el capítulo 3. Israel está en el templo ofreciéndole a Dios sacrificio, pero su camino ya está lejos de Dios. Por eso, entender los movimientos divinos es lo que Dios le va a hablar a Miqueas. Y Dios le va a decir: miren, hijo, yo voy por este sendero y ustedes van por este. La palabra que da Miqueas es la visión acerca del camino de Dios y el camino de Samaria y de Jerusalén. Y Miqueas les va a decir: señores, se nos han distanciado demasiado. Ha llegado a un nivel la distancia que me es preciso intervenir en la vida de ustedes a través de una palabra que refleje la ruptura que hay entre ustedes y yo. Miqueas quiere transmitirle entonces, quiere incomodar entonces, porque incomoda, la verdad es que incomoda. Cuando Dios nos habla en la palabra que estamos en el templo, pero que estamos lejos de Dios, incomoda, molesta. Por eso dice Apocalipsis, que estudiamos en la montaña, capítulo 11, que aquellos profetas le hacían la vida imposible a los gobernantes. Y dieron gracias a Dios cuando los mató la bestia. Hicieron fiestas, se daban regalos, había júbilo, alegría, y decían: qué bueno que ya se murieron los que nos hacían la vida imposible. Porque eso es de la palabra en realidad. La palabra nos incomoda.
Porque la palabra siempre va a marcarnos, si queremos de verdad que nos vaya bien, va a marcarnos los distanciamientos que vamos teniendo, no de la iglesia, no del pastor, no de mi servicio, los distanciamientos que vamos teniendo respecto a Dios. Porque podemos estar en la iglesia, podemos ser amigos del pastor, podemos estar sirviendo y de repente los caminos con Dios ya están distanciados. Y cuando venimos a apartarnos del servicio, del camino de Dios, pues solamente es la expresión externa de una realidad interna que ya venía desde hace mucho tiempo. No es que ahorita que dejo de servir me he apagado, no, ya me había con anterioridad comenzado a distanciar del camino de Dios. Dios iba a un ritmo, yo iba a otro, Él iba en una dirección, yo iba en otra. Y fruto de eso es el apagamiento, la resequedad, el marchitamiento de nuestra vida. La palabra justamente viene a eso. Cuando Dios me envía una palabra es porque quiere revertir ese proceso de petrificación del corazón. La palabra justamente lo que llega es a querer tirar agua sobre el corazón árido, refrescarlo para que avancemos, para que nos renovemos, para que rejuvenezcamos. Pero si no estamos atentos ni receptivos para acoger la palabra pasa de largo y yo sigo en mi necedad. Yo sigo en mi insistencia, yo sigo en mi propio camino. Y tarde o temprano vamos a entorpecer los caminos y a arruinar, como decía la palabra el día jueves, la tierra encantadora, convertirla en un desierto. Pero ¿por qué se va a convertir la tierra en un desierto? Porque ya el corazón era un desierto. Ya por dentro éramos un desierto. Y cuando por dentro somos desierto, pues todo lo que iremos haciendo por fuera también será un desierto. Y esa es la intención de Dios cuando me da una palabra que en principio quizás puede incomodarme. Esa palabra de incomodidad es la oportunidad de poder ser refrescados. Y a lo largo Miqueas va a decirle a Israel todo lo que Dios no aprueba de Samaria ni de Jerusalén, toda esa explotación, toda ese derramamiento de sangre. Va a reclamarle a los dirigentes. Va Miqueas a decirle a la ciudad que Dios sueña. ¿Con qué ciudad, con qué Sión, con qué Jerusalén Dios sueña? Y le va a poner delante de ellos el camino que Dios quiere que recorran para que esa ciudad, sueño de Dios, llegue a ser realidad, como Samaria y como Jerusalén. Dios va a ponerles los senderos. Yo realmente sueño con una nación que convierta sus armas en arados. Jeroboam, al contrario, había convertido los arados en armas, había equipado a Samaria para hacer un poderoso ejército. Y Dios le dice: no, yo no sueño en que tengan más armas. Yo sueño que las armas las conviertan en instrumentos para arar la tierra. El sueño de Dios era otro. Y a la par que le marca el sueño de Dios, también le plantea el camino que deben seguir. ¿A qué cosas deben ellos apegarse? ¿Qué cosas deben abandonar? ¿Qué actitudes deben asumir? ¿Cuál es el camino para volver a sintonizar con la visión de Dios? Y que una vez sintonizados con Dios, otra vez la tierra que hoy es desierto se convierta en una tierra apetecible, en una tierra deseable, en una tierra añorada, porque con Dios siempre es posible volver a empezar. La palabra de Dios es la oportunidad que siempre nos da de reiniciar. Con Dios siempre es posible volver. Con Dios las derrotas no son definitivas, los fracasos no son para siempre, las caídas no son perpetuas, los errores no son determinantes. Con Dios siempre
Es posible recomponer, reorganizar, reorientar. Con Dios siempre es posible volver a empezar. Pero hay que abrir el corazón a la palabra. Hay que seguir el sendero trazado por la palabra. Hay que renovar, como dice el Apocalipsis. Renueva lo que estaba muerto o lo que está a punto de morir. Eso es Miqueas. La mirada de Dios y lo que la palabra quiere esta mañana provocar en nosotros es una preocupación espiritual, una inquietud espiritual de no tranquilizarnos con la mirada de los hombres acerca de nosotros, ni tampoco angustiarnos por la mirada de los hombres sobre nosotros. Digo tranquilizarnos porque a veces los hombres pueden aprobar realidades que Dios no aprueba y no podemos tranquilizarnos porque los hombres dijeron está bien. Y si para los hombres está bien, pues me tranquilizo, me calmo, aunque Dios diga no está bien. Pero tampoco angustiarnos porque a veces los hombres estarán condenando y rechazando aquello y yo puedo estarme angustiando cuando realmente Dios pues aprueba lo que estoy haciendo. Y ese es el punto. Ni conformarnos ni angustiarnos. Yo creo que la manera para no vivir conformistas ni vivir angustiados de la mirada humana es pues vivir en la mirada divina. Buscar la perspectiva divina acerca de nosotros. Y si mediante la palabra y el Espíritu llegamos a visualizar esa mirada divina y la asumimos como propia, pues eso nos dará paz. Hay un salmo, acompáñenme, preciosísimo, donde el salmista plantea esta mirada divina sobre él. Salmo 139. Y lo vamos a leer porque el salmista está inquieto. Está inquieto por esa mirada divina sobre él. Porque para él lo esencial e importante es la perspectiva de Dios sobre su vida. 139. ¿Están, hermanitos? Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Maravilloso.
Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me pusiera a contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminaría de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Y aquí viene su súplica. ¿Y qué le ruega al Señor? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame. Esa es la preocupación del salmista. Y esto es lo que a él inquieta. Siendo Dios tan admirable en su saber, siendo que todavía ni había nacido y Dios ya estaba tejiendo cada uno de mis días. Ni aún había llegado yo a la existencia y Dios estaba diseñando sus días, hermanito. Su caminar. Hay un diseño de vida de Dios para su vida. Dios no lo ha traído al azar. Quizá la mirada humana de su papá o su mamá es: mira, hijito, usted fue un descuidito, oye. Mire, hijo, usted fue un tiro que se me fue. Ya habíamos decidido no tener y de repente saliste. Y quizá usted comience a vivir con aquella mentalidad de decir: yo soy un descuido. Y bueno, esa es la mirada humana. Pero no es la mirada de Dios. Usted no es un descuido de sus padres. Sus días fueron diseñados en la eternidad. El Dios de la Biblia diseñó su tiempo, su proyecto de vida. Por eso es importante la mirada divina, porque tenemos que ir valorando nuestra vida si estamos caminando en ese diseño o ya nos apartamos. Porque lo maravilloso de la vida es ir viendo cómo en determinados segmentos, plazos, jornadas de nuestra vida, vamos adquiriendo en nuestro caminar el diseño de Dios sobre nosotros. Vemos a Dios trayendo sobre nosotros lo que Él siempre pensó. Y bueno, es un pesar cuando no estamos interesados en conocer el diseño de Dios. No tenemos interés en aprender el pensamiento de Dios, la mirada de Dios, sino que nos empecinamos en nuestros pensamientos, nos empecinamos en lo que queremos, nos empecinamos en cosas temporales y no imaginamos el diseño de Dios para nuestra vida. David está angustiado por esto y él dice: Dios, yo ni siquiera he dicho la palabra y tú ya sabes lo que voy a decir. Señor, mi vida tú la conoces de principio a fin y yo quiero que tú me permitas tu mirada. Examíname, sondéame. Allí cuando uno va al taller, ¿verdad? Y dice: mire, este radiador necesita un sondeo. Mire, me está calentando el carro. Y lo lleva ahí y le dicen: mire, es que el radiador está tapado. Necesitamos sondearlo. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, destaparlo. Se le introduce una presión en todos los canales para librarlo y que el agua fluya y permita al motor enfriarse. Muchos andan con la vida caliente, siempre andan en crisis, una vida constante en crisis. No salen de una y caen en otra y medio y van con la otra.
una crisis cíclica, permanente y constante. ¿Por qué? Tienen tapado el corazón. Tienen tapado. Bueno, y ustedes ven en su cuerpo, de repente son los sopapos y bongo. ¿Y qué le pasó? La vena tapada y ya no le pasó, pues. Puro colesterol, porque solo manteca se hartan. Es que a mí me gusta que brillen los frijolitos. Fui a predicar el día viernes a una iglesia. Sirvieron unos frijoles que yo me moría por comérmelos. Brillantes, bien refritos. Y bueno, dije no. Pero me picaban las manos por agarrarlo, porque es rico. Pero le van a tapar las venas. Y ahí de repente andan que, ay, me duele el corazón. Sígase hartando cosas fritas. Ay, es que siento que ni respiro bien. Siga hartándose los chicharrones. No, es que a mí lo gordito me gusta. Además, ni me como la carne, solo lo gordito me encanta. Siga hartándose. Pero eso es en lo físico. En lo espiritual es exactamente igual. Se le tapa el fluir de la palabra en su corazón y usted comenzará a caer en los designios de su locura, en la terquedad de su corazón, y comienza a tomar decisiones, caminos que solo van a entorpecerle su vida, a angustiarle su alma, a arruinarle su presente, a dañarle su futuro, a desorganizarle la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se va a desorganizar la vida? ¿Por qué se va a desorientar, hermanito? Es bueno que le diga a Dios, Dios, yo creo que estoy bien, pero si tú me sondeas, tú vas a encontrar la verdad. Y cuando usted le pide a Dios con sinceridad eso, Dios responde. Sondéame, examíname, ponme a prueba. Parece como que estamos en un taller, ¿va? Mire, ahí déjenmelo, lo voy a probar, le dice el mecánico. Lo voy a probar. Eso es lo que le dice el salmista. Señor, meteme en tu taller. Yo pienso que ando bien, pero tú vas a oír ruidos que yo no oigo. Tú vas a percatarte de sonidos que yo no me percato, de golpes que yo no percibo. Tú vas a saber lo que no está bien en mí. Porque a nosotros nos encanta darnos paja acerca de cómo estamos. Esa es la especialidad humana. Esa es la especialidad de la mirada humana. Mirarnos. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Estás seguro? Pero yo te he visto. Estoy bien. Pero yo te miro la cara como, estoy bien. Pero yo veo que tenés crisis en la casa. Estoy bien, hombre. Pero yo y grito con tu mujer, estamos bien, hombre. Pero es que yo, estamos bien. Eso somos nosotros. Nos encanta cubrirnos con nuestra mirada. Pero cuando si de verdad queremos tener una vida bienaventurada, feliz, dichosa, como dice la Escritura, el camino es lo que hace el salmista. Señor, examíname. Señor, sondéame. Señor, dice el Salmo 19. Acompáñenme, vamos a ir. Salmo 19. Versículo 12. ¿Está conmigo, iglesia?
¿quién está consciente de sus propios errores? Es que no nos gusta aceptarlos. No nos gusta verlos y si los vemos no los reconocemos. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Por eso dirá más adelante, acompáñenme siempre en los salmos. Cuando el salmista está valorando Salmo 32, y aquí quiero cerrar. Salmo 32, versículo 8. El Señor dice: yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Pero no solo dice eso. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Cómo quiere usted que Dios trabaje con usted? ¿Quiere que trabaje con la palabra que le instruye? ¿O quiere que le ponga freno? ¿Usted sabe cómo frenaban a los caballos en la antigüedad? Usted miraba que los caballos salían al galope. ¿Y cómo cree que lo frenaban cuando había que frenar? Le ponían el freno, y el freno son dos hierritos unidos por dos pilarillos, amarrados a un lazo, y le metían la lengua del caballo en medio de esos dos hierritos. ¿Y sabe cuál es el freno? Cuando el jinete quiere frenar, jala y los dos hierritos aprietan la lengua del caballo. Y cuando el caballo siente el apretón, se frena inmediatamente. ¿No quisiera probar a apretarse la lengua con un par de hierros? Si cuando nos la mordemos, ¿cómo chillamos? Ahora Dios dice: ¿ustedes quieren que los tome con freno o que los instruya con mi palabra? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que dome el brillo, o sea, la vitalidad? ¿Cómo quieren que dome el salvajismo que llevamos dentro? Esa manera salvaje de caminar sobre la vida. ¿Cómo queremos que Dios la dome? ¿Con las angustias que son esos que nos va a apretar la lengua? ¿O con inclinar el corazón a la palabra y decir: Señor, hazme ver los errores que yo no veo, examíname, sondéame? Usted va a esperar que Dios lo dome todo quebrado, que vaya por pedazos acabándose, que vaya por pedazos destruyendo áreas de su vida. ¿O usted quiere mejor ser instruido por la palabra? Pónganse de pie, iglesia. Esta es la visión, dice Miqueas, la visión sobre Samaria y sobre
Y sobre Jerusalén, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? Pídele al Señor esta mañana: hazme ver lo que yo no veo. Dígaselo. Dios le permitirá ver con anticipación lo que usted no mire en este momento. Antes de entrar en el caos, Dios se lo puede hacer ver con anticipación. Antes de entrar en la crisis, Dios le puede permitir verla. Esa es la profecía, la visión de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos da la visión y no le pusimos atención? ¿Cuántas veces Dios nos da esa mirada divina y no prestamos atención? Estábamos tan tranquilos, tan cómodos, tan seguros, tan fortalecidos, tan robustecidos, que no nos interesó la sensibilidad espiritual de poder ver la visión de Dios que anticipadamente nos hablaba. Padre, en la palabra de Miqueas, tú le diste a Jerusalén y a Samaria la oportunidad de ver tu mirada, de conocer tu mirada. Jeroboam, rey de Samaria, rechazó la mirada. Ezequías, rey de Jerusalén, aceptó esa mirada, se humilló, la reconoció. Y tú fuiste propicio para Jerusalén. Sin embargo, Samaria, al no recibir la palabra, fue llevada al cautivo por Asiria. Padre, a veces vivimos encerrados en nuestros propios criterios, juicios y valoraciones. Vivimos despreocupados de saber cuál es tu visión, tu diseño, cómo tú has diseñado nuestra vida. Padre, regálanos la sensibilidad espiritual de buscar siempre lo que tú quieres acerca de nosotros, lo que tú diseñaste sobre nosotros. Si esta mañana hay alguna persona que por cualquier motivo se alejó del diseño de Dios, esta mañana Dios le habla para que cesen esos días de turbación y usted encuentre paz en la palabra, gozo en el Espíritu Santo. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse con Dios esta mañana, Dios te llama a que disfrutes de ser tierra deseable y no desierto. ¿Por qué seguirás siendo desierto si Dios te ha diseñado como tierra deseable? Si alguien siente el llamado del Espíritu a su corazón, pase al frente y deje que corran ríos de agua viva sobre usted. Deje que el Espíritu Santo sople aliento de vida y que esos huesos angustiados puedan descansar en el plan de Dios. Eso dio Miqueas. Eso entregó Miqueas, una palabra en la cual Israel podía retomar el diseño de Dios, el sueño de Dios. Amén, hijo, adelante. Una palabra en la cual Jerusalén y Samaria podían retomar el sueño de Dios, el deseo de Dios, y florecer como ciudades cubiertas por la buena mano de Dios. Poderoso es Dios para restaurar cada área destruida de tu vida, hermano. Poderoso es Dios para sanar lo enfermo esta mañana. Poderoso es Dios. Pero rechazarás la palabra como Jeroboam y te encerrarás en tu corazón, o abrirás como Ezequías tu corazón y le dirás: Señor, heme aquí, yo necesito. Padre, no nos dejes que nos encerremos en nosotros mismos. Que abramos el corazón para que tu soplo, tu luz, tu mirada entre y podamos vivir días
de tierra deseable. Que ninguno de nosotros, Dios, de manera terca endurezca su corazón como diamante, sino que lo enternezcamos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén. Dios les bendiga, hermanitos. Tus ojos revelan que yo